Buenas tardes, mi nombre es Maritza Elizabeth Ochoa Ochoa y les voy a exponer un tema muy importante como es el acceso a la educación superior como derecho fundamental de las personas privadas de libertad, caso Loja, Ecuador. Primeramente partiré de la definición del derecho a la educación. Este es un derecho fundamental, puesto que se considera ligado a la dignidad del ser humano. Este derecho, el gozo efectivo de este derecho nos permite adquirir conocimientos, lo cual representa de vital importancia para el desarrollo de la sociedad. La educación superior permite la formación de profesionales competentes, individuos que resuelvan creativamente, con eficiencia y eficacia, problemas sociales identificados. ¿Cuáles son las finalidades de la educación? Las finalidades de la educación son de carácter humanista, intercultural y científica. Constituye un derecho de las personas y un bien social público, y la educación debe responder al interés público y no estará al servicio de intereses individuales o corporativos. ¿Cuáles son los principios que rigen el sistema de educación superior? El principio de universalidad, el principio de igualdad, el principio de equidad, de progresividad, de interculturalidad, solidaridad y no discriminación. La aplicación de estos principios lo que busca es otorgar igualdad de oportunidades para todas las personas que tengan el derecho de acceder a la educación superior. ¿Cuáles son los criterios del sistema de educación superior? Tenemos el criterio de calidad, el mismo que responderá con eficiencia y eficacia, el criterio de transparencia, de responsabilidad y el de participación. Definamos ahora lo que son personas privadas de libertad. Las personas privadas de libertad se encuentran internadas en centros de privación de libertad o centros de rehabilitación social, pero conservan un conjunto de derechos que deben ser preservados. Se encuentran cumpliendo una condena que ha sido estipulada dentro de una sentencia luego de haber culminado un proceso judicial, y es importante tener claro que el único derecho afectado de las personas privadas de libertad es su movilidad ambulatoria. La legislación vigente que nos ha servido de base para este estudio es la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal como prioritarios, porque existen normas internacionales y demás leyes secundarias vigentes dentro del Estado ecuatoriano que garantizan y respetan los derechos de las personas privadas de libertad. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 26 hace referencia a que la educación es un deber ineludible e inexcusable del Estado y que es un derecho de las personas a lo largo de su vida. Igualmente, en el artículo 35 se señala que las personas privadas de libertad son parte de los grupos de atención prioritaria o preferente y el Estado debe atender las necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas de este grupo. En el artículo 201 hace referencia a cuál es la finalidad del sistema de rehabilitación social y dentro de esta se refiere a que se busca la rehabilitación integral de las personas privadas de libertad para reinsertarlas dentro de la sociedad, lo cual va de la mano con el efectivo goce del derecho a la educación. Dentro del Código Orgánico Integral Penal señala en el artículo 12, numeral 4, que el Estado reconoce el derecho al trabajo, a la educación, cultura y recreación y garantiza las condiciones para su ejercicio. Igualmente, en el artículo 701 hace referencia a los ejes de tratamiento de las personas privadas de libertad. Estos ejes son el laboral, educación, cultura y deporte, salud, vinculación social y familiar y reinserción. Es importante manifestar que estos ejes están de la mano con el plan individualizado de la pena que debe cumplir cada persona privada de libertad. Igualmente, en el artículo 704 hace referencia al sistema de rehabilitación social en cuanto a que se deben mantener acciones para promover la educación
superior y técnica a través de la suscripción de convenios con instituciones o universidades públicas o privadas. La metodología que hemos utilizado en este estudio es una metodología cualitativa y cuantitativa. La cualitativa se desarrolló con base al planteamiento de preguntas de reflexión para conocer la percepción de las personas privadas de libertad sobre cómo ha sido su experiencia al cursar sus estudios de educación superior. Mientras que en el estudio cuantitativo se analizaron datos de las personas privadas de libertad que están cursando sus estudios superiores en la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Como resultados relevantes hemos obtenido e identificado las políticas de acción afirmativa y de cuotas que mantiene la Universidad Técnica Particular de Loja, el número de estudiantes matriculados por áreas, sexos y las carreras más elegidas por las personas privadas de libertad y la percepción de los estudiantes sobre el proceso de cursar la formación universitaria. Es importante señalar que la Universidad Técnica Particular de Loja es pionera en ofertar lo que son estudios en modalidad abierta y a distancia y no ha escatimado esfuerzos para ofrecer este servicio a grupos que históricamente han sido discriminados, y es por ello que ha generado dos políticas, una que es la política de acción afirmativa, en la cual busca eliminar la discriminación y el trato desigual y se promueve el principio de igualdad de oportunidades para ofertar un servicio de calidad y calidez a grupos de atención prioritaria. Igualmente se ha implementado infraestructura, servicios académicos y requerimientos específicos según la necesidad de los estudiantes. Esta política es administrada por la Unidad de Bienestar Universitario, en el cual se atiende, se evalúa y se da seguimiento y se asesora a los estudiantes respecto al acceso, integración, permanencia, promoción y desarrollo integral. Dentro de las actividades académicas se consideran enfocadas en fortalecer las capacidades individuales. Igualmente existe un reglamento de becas y ayudas económicas y se han establecido diferentes convenios con instituciones para poder lograr aplicar esta política y llegar a grupos históricamente discriminados. La política de cuotas se enfoca en buscar o en determinar las normas y las prácticas institucionales para favorecer el ingreso a la educación superior de grupos discriminados y excluidos. Busca que el ingreso sea respetando los derechos humanos con base al principio de igualdad de oportunidades en las diferentes modalidades y niveles de educación. Se han establecido becas de tipo parcial o total. Entre las becas que se ofertan tenemos las de apoyo económico, las becas de minorías, por discapacidades, etc. Igual se cuenta con un instructivo de asignación de becas y de esta política se encarga la Dirección General de Misiones Universitarias. Los estudiantes matriculados que son privados de libertad por diferentes áreas, tenemos que en su mayoría están matriculados dentro del área sociohumanística, y esto se debe a que esta área es la que oferta mayor cantidad de carreras en modalidad a distancia. Asimismo, los estudiantes matriculados por género podemos identificar que existe una mayor proporción de hombres que están accediendo a la educación superior frente a las mujeres. Sin embargo, hay que considerar el índice poblacional de los privados de libertad. Existe una mayor cantidad de hombres privados de libertad frente a las mujeres. ¿Cuáles son las carreras más elegidas? Las carreras más elegidas por los estudiantes privados de libertad son Derecho, Psicología, Administración de Empresas, Gestión Ambiental, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Comunicación Social y Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. Igualmente, tenemos estudiantes matriculados de casi la mayoría de los centros de privación de libertad que tenemos dentro del Estado ecuatoriano, pero en su mayor número contan las personas que están cumpliendo una condena dentro del Centro de Rehabilitación de La Tacunga. Se consultó a las personas privadas de libertad, se han recibido ofertas por parte de otras universidades
y señalaron que han recibido ofertas por parte de la Escuela Politécnica del Ecuador, de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca, de la Universidad de la SUAY, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, del Instituto Técnico Cotopaxi, del Instituto Vicente León y obviamente pues de la Universidad Técnica Particular de Loja. Lo que podemos observar es que las ofertas vienen de instituciones privadas, más no de instituciones públicas. Se consultó cuáles son las razones para que ellos accedan a la educación superior siendo privados de libertad. Y la principal razón es la superación personal y profesional. Quieren aprovechar el tiempo. Algunos manifiestan que por acceder a la educación tienen beneficios en cuanto a rebajas de pensión. También señalan que buscan cambiar y reformarse y otra opción es que al culminar su pena cuenten ya con una profesión para poder reinsertarse dentro de la sociedad. Igualmente se debe considerar que cada privado de libertad cumple un plan individualizado de la pena y se les consultó si conocen si la formación universitaria consta dentro de este plan, frente a lo cual en su mayoría señalaron que no saben, mientras que otro porcentaje señaló que sí cuenta la formación universitaria dentro de este plan individualizado del cumplimiento de la pena y que por ello han optado por esta actividad. Se les consultó si tienen algún beneficio dentro del Centro de Rehabilitación Social por cursar una carrera universitaria, pero en su mayoría señalaron que no tienen ningún beneficio o ninguna ventaja, que son tratados por igual. Asimismo, siendo el derecho a la educación superior un derecho que debe garantizar el Estado, se les preguntó si reciben apoyo económico por parte del Estado, frente a lo cual señalaron en su totalidad que no reciben apoyo económico por parte del Estado. Sin embargo, el tema de infraestructura y de acceso a Internet es otorgado por el Estado. Se les consultó también si cuentan con algún apoyo económico por parte de la universidad en la cual están cursando la educación superior y manifestaron en un gran porcentaje que sí tienen un apoyo económico. ¿De qué forma financian los estudios universitarios? Las personas privadas de libertad mencionaron que mayormente financian su carrera universitaria porque son familiares quienes costean estos gastos. Hay otro caso que señalan que tienen fondos propios y que también les ayudan sus familiares, otros que han accedido a préstamos y muy pocos señalan que pueden cursar sus estudios universitarios pagando con fondos propios. Ellos han manifestado que las ventajas que tienen por cursar la formación universitaria, pues primero señalan que la Universidad Técnica Particular de Loja les permite la accesibilidad a la educación superior. Señalan que tienen el apoyo de los docentes y que cursar una carrera universitaria les permite profundizar sus conocimientos. Asimismo, les permite optimizar el uso de su tiempo y que una ventaja que tienen es que han podido acceder a becas universitarias. ¿Cuáles son las limitaciones a las que se enfrentan por cursar la educación universitaria? Pues el principal factor es el tiempo, ya que los horarios que ellos tienen para estudiar dentro del centro de privación de libertad es muy limitado. Asimismo, señalan que no cuentan con total apoyo de las autoridades para cursar la formación universitaria. Ellos manifiestan que la formación universitaria dentro de los centros de privación de libertad debe darse sin limitaciones para ellos poder cumplir eficientemente con las actividades que exige la formación universitaria.
Como conclusiones señalamos que el Estado no cumple con la garantía del derecho a la educación superior para las personas privadas de libertad. La infraestructura tiene limitaciones para acceder al derecho a la educación superior. La educación es un derecho indispensable para el proceso de rehabilitación social. La Universidad Técnica Particular de Loja permite el acceso a este derecho y se deben establecer proyectos pilotos para que el cumplimiento de este derecho sea a través de instituciones públicas. Muchas gracias por su atención.